Trabajar en una granja, por supuesto, implica un trabajo arduo, pero a veces, en los campos, se pueden encontrar muchas cosas interesantes e incluso antiguas. En este video, he reunido una fascinante selección de los hallazgos más interesantes y inusuales descubiertos por los agricultores. Que lo disfruten. El año 2021 fue una auténtica pesadilla para los agricultores australianos. Primero tuvieron que soportar las consecuencias de la sequía y los incendios forestales, pero todo eso pareció menos aterrador que la invasión de ratones. Durante varios meses, millones de roedores invadieron las casas de las personas y destruyeron toda la cosecha. Había tantos ratones que, según los agricultores, era imposible salir a la calle porque se metían bajo la ropa si te quedabas quieto durante al menos un minuto. Y deshacerse de ellos parecía imposible. Ni los venenos, ni las trampas, ni siquiera las inundaciones funcionaban. Y cada día su número crecía más y más. En Australia, en promedio, hay alrededor de 50 ratones por hectárea, pero durante una plaga, su población aumenta miles de veces. En busca de alimento, los roedores migran a las áreas pobladas y a las granjas, lo que provoca un aumento masivo de su población en esos lugares. En algunas zonas se juntan cientos de miles o incluso millones de ratones, y están constantemente activos. Los más afectados por la invasión de ratones fueron, por supuesto, los agricultores. Las pérdidas fueron colosales, ya que en algunos campos los ratones destruyeron entre un 80 y un 100% de las cosechas. Además, aumentaron los casos de mordeduras de ratón, lo que llevó a un gran número de personas a contraer enfermedades peligrosas transmitidas por estos roedores. Algunos agricultores perdieron la esperanza y quisieron abandonar sus campos. Pero afortunadamente, la plaga terminó pronto y el gobierno compensó a las personas afectadas, permitiéndoles restaurar sus granjas. Hoy en día, los perezosos son conocidos como animales extremadamente lentos, que tienen dificultades para moverse. Pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles y rara vez bajan al suelo. Sin embargo, los antepasados de estos animales vivían en la tierra en grandes manadas, disfrutando del pasto fresco y las hojas. Construían sus hogares bajo tierra, excavando enormes madrigueras. En el año 2024, un agricultor de Brasil fue a trabajar a sus campos como siempre, conduciendo su tractor. Sin embargo, después de un rato, él y su máquina cayeron en un gigantesco túnel de más de 2 metros de profundidad. El hombre tuvo que ser hospitalizado. Cuando se investigó el incidente, quedó claro que este agujero era un túnel excavado por un perezoso gigante, un milodón, que vivió allí hace más de 10.000 años. Esto se dedujo por las enormes marcas de garras en las paredes del túnel. Los Mylodons eran grandes herbívoros. Su cuerpo medía entre 3 y 4 metros de largo y podían pesar hasta 2 toneladas. Al igual que los perezosos modernos, habitaban las selvas tropicales húmedas de América del Sur. Se alimentaban principalmente de juncos y otras hierbas. Los científicos creen que se extinguieron debido a los cambios climáticos, así como a la llegada de los paleoindios, los primeros habitantes de América que los cazaban activamente. En el año 2016, un agricultor chino llamado Li Hua trabajaba como de costumbre en su huerto de naranjas. En un momento dado, notó un objeto extraño en el suelo que parecía un antiguo sello. El hombre se alegró con este hallazgo, pensando que podría valer una buena cantidad de dinero, y decidió desenterrarlo. Después de limpiar cuidadosamente el sello, se dio cuenta de que continuaba, y esa continuación era el cuerpo de una araña. Li Hua nunca había visto una araña como esta. También le sorprendió que el animal permaneciera completamente inmóvil a pesar de las manipulaciones humanas. Por esta razón, decidió llevarse su hallazgo a casa. Después de un tiempo, la araña cobró vida y el agricultor tuvo que liberarla. Más tarde, se descubrió que el hombre había encontrado la especie de arácnido más antigua, entre las que existen actualmente, conocida como Cyclocosmia o araña trampilla. Esta especie tiene un abdomen truncado único que termina en un disco quitinoso que realmente se parece a un sello o artefacto. Cuando Cyclocosmia siente peligro, rápidamente se entierra en su madriguera, cerrando la entrada con su abdomen inusual. Por eso este tipo de araña ha recibido el apodo de araña trampilla.
Los antepasados de Ciclocosmia aparecieron en nuestro planeta hace aproximadamente 100 millones de años. A diferencia de otras especies de arañas de ese tiempo, han sobrevivido hasta nuestros días. Estas arañas se pueden encontrar en los estados del sur de los Estados Unidos, en Tailandia y en China. La agricultura puede parecer una actividad simple y tranquila, pero en realidad es un trabajo colosal, y cualquier contratiempo puede afectar negativamente el ánimo de los agricultores. Una buena cosecha puede generar envidia en aquellos que no tienen tanto éxito. En el año 2015, un agricultor chino se enfrentó a una situación terrible. Llevaba muchos años cultivando sandías y casi siempre obtenía una muy buena cosecha. Pero un día, al llegar a sus campos, descubrió que todas sus sandías habían sido destruidas. Al principio pensó que podría haber sido causado por fluctuaciones de temperatura, pero nada de eso había sucedido. Luego se dio cuenta de que cada sandía tenía cortes precisos, como si alguien las hubiera cortado deliberadamente con una hoz o un cuchillo. Sin duda, esta situación fue un verdadero golpe para el agricultor. Cultivar sandías requiere mucho esfuerzo. Primero hay que preparar la tierra, luego plantar las semillas y durante el primer mes asegurarse de regarlas y protegerlas de las plagas. Y cuando toda la cosecha se arruina, como en el caso de este agricultor, que perdió más de 3.500 sandías, no solo es un duro golpe emocional, sino también una pérdida financiera significativa. El desafortunado agricultor informó a la policía sobre lo sucedido, pero los culpables nunca fueron encontrados. A pesar de esto, el hombre no se rindió y continuó cultivando sandías. En 2023, la propietaria de una granja en el estado australiano de Queensland descubrió que sus polluelos más grandes literalmente acosaban a uno de los pollos. Al principio, Jess Lemming no entendía por qué, así que decidió examinar a la gallina. Cuando la tomó en sus manos, entendió el motivo. Resulta que, en lugar de tener 2 patas, el ave tenía 4. Jess quedó impactada por lo que vio y decidió llevar a la gallina al veterinario. El médico le explicó que el polluelo padecía polimelia, un defecto congénito muy raro en las gallinas, pero que efectivamente ocurre. Esta condición no afecta la vida del ave en general, pero puede causar problemas en las relaciones con otras gallinas. La cuestión es que estas aves notan a aquellos individuos que se diferencian de los demás por alguna característica especial, y no los aceptan en su grupo. Las gallinas intentan picotear hasta la muerte a sus congéneres diferentes, y eligen la columna vertebral como su objetivo. La gallina de Jess Lemming se enfrentaba al mismo problema. La mujer descubrió una herida profunda en su columna vertebral. Para salvarle la vida, la agricultora primero separó a la gallina del resto y luego decidió encontrarle nuevos dueños donde no hubiera otras gallinas. En el año 2023, un agricultor turco descubrió por casualidad en su terreno una extraña losa. En ella estaban tallados jeroglíficos en una lengua antigua. Al verlo, el agricultor se dio cuenta de que había encontrado un artefacto histórico muy antiguo, por lo que de inmediato informó a los arqueólogos sobre su hallazgo. Los científicos que llegaron al lugar determinaron que los jeroglíficos estaban escritos en lengua luvita, una de las lenguas indoeuropeas más antiguas, cuyo origen se vincula con la antigua Turquía. La inscripción en la estela narra la victoria de un reino desconocido sobre el legendario rey frigio Midas en el siglo VII antes de nuestra era. Uno de los jeroglíficos en la losa indica que esta inscripción fue dejada por el propio rey de la civilización perdida, Hartapu. Curiosamente, este nombre ya había aparecido en otros artefactos antiguos, pero los historiadores no tenían información sobre quién era esta persona. Ahora, gracias a este descubrimiento fortuito, los científicos no solo obtuvieron una respuesta a esa pregunta, sino que también descubrieron un reino previamente desconocido. Los historiadores creen que este reino perdido existió entre los siglos IX y VII antes de nuestra era, y su territorio abarcaba aproximadamente 120 hectáreas. El nombre de este estado sigue siendo desconocido, pero probablemente su capital estaba ubicada en el sitio arqueológico actual de Turkmen-Karakoyuk. Es posible que pronto se encuentren más artefactos en esta región que cuenten la historia de este reino.
Un anciano residente de la ciudad de Chongqing, en China, llamado Tang Jungqiu, se había dedicado a la agricultura durante prácticamente toda su vida. Estaba acostumbrado a que sus cerdos dieran a luz a crías sanas, pero todo cambió cuando nació un cerdito inusual. Su particularidad era imposible de ignorar, ya que el pequeño tenía 4 patas adicionales, que eran significativamente más cortas que sus extremidades principales. Además, los otros 2 cerditos de la misma camada no presentaban ningún defecto congénito. Al ver al extraño cerdito, Tang Jungqiu pensó que no viviría mucho tiempo, pero con el paso del tiempo, el pequeño se mantenía saludable. Igual que sus hermanos, bebía la leche de su madre e intentaba corretear por el patio, aunque las patas adicionales le dificultaban un poco el movimiento. Cuando quedó claro que el cerdito sobreviviría, el agricultor lo mostró a un veterinario, quien diagnosticó polimelia, aunque inicialmente el agricultor pensaba que las 4 patas adicionales eran parte de su gemelo siamés. El veterinario también le informó que los animales con polimelia pueden vivir una vida larga, pero que aún se recomienda una operación para eliminar las extremidades adicionales. Tang Jungqiu habría estado encantado de ayudar al cerdito, al que la gente apodó el pulpo, pero no tenía dinero para una operación costosa, así que decidió ayudar al pequeño rodeándolo de cuidados y amor. Con el tiempo, esta estrategia funcionó, y el cerdito pudo vivir una vida feliz a pesar de su deformidad. Los agricultores Megan y Barry Coster, de Australia, han estado criando vacas durante más de 20 años. Hoy en día, su rebaño cuenta con más de 700 cabezas de ganado. A veces, nacen terneros con manchas muy inusuales que los hacen únicos. En el año 2023, los Coster encontraron entre sus crías recién nacidas a un ternero muy especial. Su particularidad radicaba en que tenía 3 manchas en su costado que juntas formaban una cara sonriente. Los agricultores quedaron impresionados por este milagro de la genética. Llamaron al ternero Happy, feliz. Inicialmente la pareja planeaba quedarse con el ternero, pero la noticia sobre el animal inusual se extendió rápidamente por toda Australia, y pronto comenzaron a llegar periodistas y personas curiosas para verlo. A los agricultores no les gustaba mucho esta atención, ya que sus vacas estaban acostumbradas a una vida tranquila y la gran cantidad de visitantes las ponía nerviosas. Por esta razón decidieron poner al ternero en venta. Un nuevo propietario compró al ternero por $10,000. Curiosamente, los Coster no se quedaron con ese dinero, sino que lo donaron al hospital de West Gippsland. En cuanto al ternero, ahora está muy bien con sus nuevos dueños y ya se ha convertido en el símbolo de la Exposición Internacional de Agricultores en el estado de Victoria. El agricultor Gary Machens y su esposa compraron una casa en la ciudad de Alton, Illinois, que fue construida en la década de 1890. Poco después, Gary notó que el suelo del camino que llevaba a su casa comenzaba a hundirse. Naturalmente, decidió repararlo. Mientras realizaba las reparaciones y retiraba cuidadosamente las piedras, descubrió inesperadamente que debajo del camino había un túnel misterioso. Gary se atrevió a entrar en la estructura subterránea y descubrió que era bastante grande. El túnel mide alrededor de 3 metros de altura y ancho, y al menos 18 metros de largo, aunque podría ser un poco más largo, ya que el suelo colapsado dificultaba saber exactamente dónde terminaba. El propósito de este túnel sigue siendo desconocido. Tal vez servía como almacén de alimentos o como estacionamiento para carruajes. También existe la teoría de que podría haber sido parte del ferrocarril subterráneo. Gary estaba intrigado por la historia de su inusual hallazgo, por lo que solicitó ayuda a la sociedad histórica local. Así fue como el agricultor descubrió que en Alton existen otras estructuras similares. Los expertos creen que este túnel pudo haber sido excavado alrededor del año 1840. Gary decidió limpiar el túnel y restaurarlo, con la idea de abrirlo para su visita en el futuro. Quizás algunos turistas o residentes locales estarían interesados en explorar una estructura subterránea del siglo XIX. En el año 2021, un agricultor que vivía a unos 100 kilómetros al noreste de El Cairo estaba preparando su terreno para la temporada de cultivo cuando hizo un descubrimiento sensacional. Encontró una losa de piedra de 2,30 metros de largo.
1,3 m de ancho y 45 centímetros de grosor. En esta estela estaban grabados jeroglíficos del antiguo Egipto. Tan pronto como el agricultor comprendió el valor de su hallazgo, informó de inmediato a la policía encargada del turismo y la arqueología. Los científicos examinaron la losa y confirmaron su gran antigüedad. En la parte superior de la estela se representa un disco solar alado, asociado con el dios del sol Ra, y debajo de él se encuentra el cartucho del faraón Apries, junto con 15 líneas de jeroglíficos. Esto permitió a los investigadores suponer que la estela fue erigida por el mismo Apries, también conocido como Guajibre Jaibre, quien gobernó durante la 26ª dinastía, aproximadamente entre 589 y 567 antes de nuestra era. Actualmente, los científicos están descifrando el texto inscrito en la estela. Según Mostafa Wasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, ya se ha descifrado lo suficiente como para entender que la estela registra detalles sobre una campaña militar de Apries en el este. Según el historiador griego Heródoto, se sabe que Apries perdió la guerra contra los fenicios, lo que provocó levantamientos en Egipto y la eventual muerte del faraón. Es posible que los registros en la losa proporcionen a los científicos nueva información sobre esos eventos. En el año 2017, un fotógrafo inglés llamado Michael Scott se sintió como un personaje del cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Mientras caminaba por campos de cultivo, notó una madriguera de conejo y decidió investigarla. Sin embargo, a diferencia de la niña Alicia, no cayó en un país de maravillas, sino en una cueva de los templarios. Cuando Michael hizo este sensacional descubrimiento, aún no sabía qué era esa cueva. Por lo tanto, informó a los científicos. De ellos aprendió que no era el primer descubridor de ese lugar y que los arqueólogos ya conocían su existencia desde hacía mucho tiempo, pero no habían llamado la atención de los agricultores ni de otras personas. La cueva, o mejor dicho una red de túneles, fue construida hace unos 700 años por los templarios. La Orden de los Caballeros Templarios, también conocida como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, fue fundada en el año 1119 por varios caballeros liderados por Hugo de Payens, tras la Primera Cruzada. El objetivo principal de la orden era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, aunque más tarde, los templarios se dedicaron a defender los estados creados por los cruzados en Oriente. Además, la orden tenía muchos privilegios eclesiásticos y legales. A principios del siglo XIV, la situación de los templarios empeoró bruscamente. Los caballeros de la orden comenzaron a ser arrestados y ejecutados. Y finalmente, en el año 1312, la orden fue disuelta. Este triste final generó muchas leyendas y teorías de conspiración relacionadas con los templarios. Según una de ellas, los templarios que lograron escapar pudieron preservar el Santo Grial y se establecieron en cuevas. Algunas personas creen que sus descendientes y seguidores continúan siguiendo los principios de la orden y celebran reuniones secretas hasta el día de hoy. A veces, al romper un huevo de gallina, puedes encontrar 2 yemas. Esta anomalía ya no sorprende a muchas personas, pero un huevo puesto por una gallina de un agricultor en China dejó a todos impactados. El hombre contó que cuando fue a revisar los nidos de sus gallinas, notó un huevo que era significativamente más grande que los demás. Por supuesto, el agricultor estaba interesado en ver qué había dentro. Afortunadamente, decidió grabar el proceso de romper el huevo con la cámara de su teléfono inteligente. De lo contrario, nadie le habría creído. En el video se puede ver claramente cómo el agricultor toma el enorme huevo y lo rompe. De él salió el contenido habitual de cualquier huevo, clara y yema, pero luego vemos que dentro también había un segundo huevo de tamaño normal. El hombre admitió que había vivido en una granja toda su vida, pero nunca había visto algo así. Algunos usuarios que vieron el video pensaron que era una edición, pero los biólogos explicaron que, aunque es un fenómeno muy raro, esto a veces ocurre. Esta anomalía se produce cuando el segundo huevo comienza a formarse dentro de la gallina demasiado pronto, antes de que ella haya puesto el primer huevo. El mastodonte pirenaico, un antiguo pariente de los elefantes modernos, siempre fue considerado un ser mitológico. Sin embargo,
En el año 2018, un agricultor de la ciudad francesa de L'Isle-en-Dodon informó al Museo de Historia Natural de Toulouse que había encontrado el cráneo de un animal antiguo en su terreno. Más tarde se descubrió que este cráneo pertenecía a un mastodonte pirenaico. En realidad, los restos fueron encontrados en 2014, pero el agricultor no quería que su terreno se convirtiera en un sitio de excavación arqueológica. Por esta razón, ocultó su hallazgo durante 4 años. Por razones desconocidas, finalmente decidió revelar su secreto. Tras las excavaciones en el terreno del agricultor, los arqueólogos y paleontólogos pudieron extraer el gigantesco cráneo, que mide 160 centímetros de largo y tiene aproximadamente 12 millones de años de antigüedad. Las investigaciones confirmaron que el cráneo pertenecía realmente a un mastodonte pirenaico. El hallazgo fue una verdadera sensación, ya que se trata del primer y hasta ahora único cráneo completo de este antiguo antepasado de los elefantes modernos. Muchos paleontólogos habían pasado décadas intentando encontrar pruebas de la existencia de los mastodontes pirenaicos, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano, mientras que a este agricultor francés le tuvo la suerte de descubrir estos restos únicos en su terreno. El agricultor canadiense John de Groot ha sido un apasionado de la paleontología durante más de 10 años. Según cuenta, soñaba con descubrir por sí mismo restos de dinosaurios desde que era niño, pero nunca sospechó que no solo lograría hacer realidad su sueño, sino que también descubriría una especie completamente nueva de estos antiguos animales. En el año 2020, mientras caminaba por una zona montañosa, descubrió un objeto extraño que sobresalía del suelo. Al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que era un hueso gigante que podría pertenecer a un dinosaurio. John estaba tan asombrado por su descubrimiento que informó de inmediato a los paleontólogos canadienses. Durante las excavaciones se confirmaron las sospechas del agricultor. Realmente había encontrado los restos de un dinosaurio tal como lo había soñado. Además, después de estudiar el fragmento del cráneo del antiguo animal, los científicos determinaron que se trataba de una especie de tiranosaurio previamente desconocida. Fue nombrado Thanatopteristes degrootorum, o el segador de la muerte. La primera parte de su nombre se refiere al dios griego de la muerte, Thanatos, y la segunda parte fue en honor al agricultor que hizo el descubrimiento. Según los científicos, el segador de la muerte medía hasta 12 metros de largo y pesaba más de 2 toneladas. Vivió en América del Norte hace aproximadamente 79 millones y medio de años. En el año 2023, un agricultor del pueblo de Novaya Barbovka, en Bulgaria, descubrió 2 grandes sepulturas antiguas mientras araba su terreno. Informó de su hallazgo a los arqueólogos, quienes al día siguiente comenzaron las excavaciones. Se apresuraron debido a que esta región fue una provincia romana llamada Moesia, y los científicos esperaban encontrar artefactos muy valiosos. Sus expectativas se cumplieron. Durante las excavaciones, se reveló que las tumbas, construidas con ladrillos y cubiertas con una gran losa de piedra caliza, pertenecían a una familia romana. La tumba más grande mide alrededor de 3 metros de largo. Dentro de ella se encontraron los restos de 2 adultos, un hombre y una mujer, que tenían entre 50 y 60 años al momento de su muerte. En esta sepultura, además de los restos, también se encontraron varias joyas, monedas y vasijas de cerámica y vidrio. La segunda tumba era mucho más antigua y contenía los restos de un niño que murió a la edad de 2 o 3 años, así como un raro medallón de bronce que representaba la visita del emperador romano Caracalla a Pérgamo en el año 214 antes de nuestra era. Según los científicos, este artefacto sugiere un origen asiático menor para la familia fallecida. Esto no es sorprendente, ya que en la época romana, la población de este asentamiento estaba compuesta principalmente por personas de Asia Menor. Los arqueólogos han estado realizando excavaciones en esta zona durante muchos años, pero en Bulgaria fue la primera vez que un descubrimiento de este tipo fue realizado por un agricultor. A veces, durante los ejercicios militares, ocurren circunstancias imprevistas que hacen que la munición termine en lugares muy diferentes de donde debería haber caído. Uno de estos incidentes ocurrió en el condado de Wiltshire, en Inglaterra.
Un agricultor llamado Andrew Snook fue a trabajar a su campo como de costumbre. Allí, descubrió que en su terreno había aparecido un cráter de más de 1,5 metros de diámetro. Dentro del agujero, vio un proyectil. Más tarde se descubrió que el proyectil había sido disparado desde una pieza de artillería de gran calibre AS-90 durante ejercicios militares en la llanura de Salisbury. Durante el lanzamiento, se cometió un error, y el proyectil se desvió de su objetivo previsto por 8 kilómetros. Como resultado, el proyectil voló sobre una carretera concurrida, la A342, y sobre la aldea de Chirton, para finalmente aterrizar en un campo a solo 250 metros de la línea de ferrocarril de Paddington a Penzance, utilizada diariamente por miles de pasajeros. No hace falta decir que este error podría haber provocado una tragedia. Afortunadamente, el proyectil aterrizó en un lugar seguro, aunque en propiedad privada. Tras la investigación, el agricultor Andrew Snook recibió una compensación por los daños. Los agricultores australianos están acostumbrados a encontrarse con una amplia variedad de especies animales, algunas de las cuales alcanzan tamaños impresionantes. Sin embargo, un agricultor llamado Patrick Hutton quedó impactado cuando descubrió en su terreno un montón de grandes arañas cazadoras bajo una losa de hormigón. Solo mira lo aterradora que se ve esta congregación. Creo que muchos de ustedes ni siquiera se atreverían a acercarse a estas arañas. Pero el agricultor decidió que no era el lugar para ellas y que debía deshacerse de este grupo. Antes de hacerlo, decidió capturarlas en video para mostrar a la gente de otros países a qué pueden enfrentarse a veces los agricultores australianos. Las arañas cazadoras son comunes en Australia. En este continente pueden alcanzar tamaños grandes y crecer hasta 15 centímetros. A diferencia de la mayoría de las otras arañas, las cazadoras no tejen telarañas ni construyen nidos. Llevan una vida nómada, permaneciendo en un lugar solo durante la temporada de apareamiento. Es interesante que estas arañas pueden cazar tanto en tierra como bajo el agua, gracias a las finas cerdas en su cuerpo. Sin embargo, solo pueden permanecer bajo el agua por un tiempo limitado, ya que necesitan oxígeno. A veces, estas arañas llevan una vida social y viven en grupos. Fue precisamente uno de estos grupos el que encontró el agricultor australiano. En 2014, un agricultor de la provincia china de Hebei descubrió en su terreno restos fosilizados de un dinosaurio inusual. Cuando fueron entregados a un laboratorio para su posterior estudio, científicos de todo el mundo se interesaron en ellos. Finalmente, un equipo de paleontólogos estadounidenses y chinos, dirigido por Julia Clark y Dong Yu-Hu, se encargó de investigar al antiguo reptil. Los científicos lograron determinar que esta especie de dinosaurio, hasta entonces desconocida, que vivió en nuestro planeta hace unos 161 millones de años, tenía un plumaje brillante. Además, estas plumas contenían melanosomas llenos de pigmentos reflectantes. Gracias a esto, el plumaje del animal se asemejaba al de los colibríes modernos, brillando con todos los colores del arco iris. El dinosaurio también tenía una cresta peculiar en su cabeza, y en general, su rostro se parecía más a un pico de ave, aunque no tenía la cubierta queratinosa característica. También era sorprendente que en la cola del animal hubiera plumas de vuelo asimétricas que juegan un papel importante en el vuelo de las aves. Es probable que el dinosaurio no pudiera volar como las aves modernas, pero utilizaba su cola para saltar entre los árboles, haciendo saltos más largos. Debido a estas características asombrosas, los paleontólogos nombraron a la especie Kaihong Yuji, que se puede traducir como arco iris con cresta. Los restos de dinosaurios como este nunca se habían encontrado antes, por lo que el descubrimiento del agricultor chino fue una verdadera sensación. Cuando se pierden animales domésticos, siempre es muy triste, pero es aún peor cuando se pierden crías, ya que prácticamente no tienen posibilidades de sobrevivir sin su madre o sin ayuda humana. Esto es precisamente lo que le sucedió a un agricultor británico llamado Jonathan Crump. El hombre abrió su propia quesería y adquirió una rara vaca Gloucester para hacer queso con leche casera de alta calidad. Cuando su vaca dio a luz, Jonathan estaba increíblemente feliz, pero su alegría no duró mucho. Por la tarde, después del pastoreo,
la vaca volvió sola a casa, sin el ternero. Jonathan no vio sentido en buscar al pequeño en la oscuridad, por lo que comenzó a buscarlo por la mañana. Desafortunadamente, no pudo encontrar al ternero y pensó que probablemente había sido devorado por animales salvajes. Sin embargo, 9 días después de su desaparición, 2 extraños llegaron a su casa y le contaron que habían encontrado a un pequeño ternero en un hoyo en el prado. Jonathan se apresuró al lugar y reconoció a su ternero. Junto con los 2 hombres, cuidadosamente sacó al pequeño del hoyo y lo llevó a casa. El ternero estaba deshidratado y muy hambriento, pero su vida no corría peligro. Los rescatadores del ternero resultaron ser personas sin hogar llamadas Dan Rawlings y Tom Lewis. Jonathan estaba muy agradecido por su bondad y compasión, y les agradeció con queso fresco, leche y otros productos. A veces, los agricultores sorprenden no solo con cosechas impresionantes, sino también con su creatividad. En el año 2017, un agricultor llamado Liu Hongkai, que posee tierras en el pueblo de Erge, en la provincia china de Jilin, sorprendió al mundo con su construcción inusual. En tan solo 2 semanas, el hombre construyó un complejo de edificios. El material principal para la construcción fueron mazorcas de maíz. Anteriormente, el agricultor ya había levantado una estructura similar hecha de maíz. En ese entonces, atrajo mucha atención de la prensa y turistas. Esto, por supuesto, inspiró a Liu Hongkai a continuar con su pasatiempo inusual, y esta vez decidió mostrar al mundo cómo es una vivienda tradicional en el norte de China. Aunque el agricultor se encargó de la construcción él mismo, para el diseño del proyecto pidió ayuda a un diseñador y planificador, para crear este complejo que incluía una pequeña casa de campo, una cerca, una rueda de agua y un granero. Utilizó más de 30,000 mazorcas de maíz y 10,000 yuanes, o un poco más de $1,400 estadounidenses. A pesar de estos costos, Liu Hongkai cree que el complejo resultó hermoso y exactamente como lo había imaginado. Creo que muchos estarán de acuerdo en que realmente se ve muy bonito y único. En el año 2023, un agricultor de Texas notó una pequeña colina extraña en su terreno que no había estado allí antes. El hombre no entendía de dónde podría haber salido, por lo que decidió investigarla. Armado con una pala, comenzó a cavar la tierra. Luego, de repente, un ser aterrador saltó del agujero, que no se parecía a ningún animal conocido. Según las palabras del agricultor, esta criatura parecía un verdadero monstruo. Su cabeza era desproporcionadamente grande, y su cara recordaba al mismo tiempo a la de un ternero y un perro. Su cuerpo era algo similar al de un humano, pero estaba cubierto de mechones de pelaje negro y áspero. El monstruo se movía a 4 patas. El agricultor compartió su aterrador hallazgo en Internet para tratar de entender a quién había encontrado ese día. La mayoría de las personas coincidieron en que era una chupacabra y simplemente había elegido un lugar desafortunado para su madriguera, ya que no esperaba que ese terreno fuera propiedad de un humano. La chupacabra es un críptido, cuya existencia aún no ha sido probada. Según las leyendas, evita encontrarse con humanos, pero le encanta cazar animales domésticos. Y eso es todo de mi parte. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por ver. Nos vemos pronto. Adiós.